Dios les bendiga, amados amigos y hermanos en Cristo Jesús. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Nos da mucha alegría estar nuevamente en una transmisión más de las charlas doctrinales. Continuaremos con el tema de hace 15 días, la Biblia, la palabra de Dios. En este día vamos a tratar, le hemos puesto un titulito que las 7 cosas más importantes que debes saber de la Biblia. La Biblia es el libro que los cristianos usamos y pues es acerca de él que vamos a hablar en este mes de la Biblia. ¿Cómo está mi hermana Gladys? Pues muy contenta después de que hace 8 días no pudimos reunirnos, pero pues contenta de estar aquí juntos y compartir con mis hermanos que están en la transmisión. Recuerden que pueden hacer sus preguntas, comentarios y estamos pues si podemos, bueno, los hermanos sí, para contestar las preguntas que hagan. Y es un gusto estar nuevamente en las charlas. Dios les bendiga. También contamos con la presencia de nuestro hermano Alex, nuestro querido pastor. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga, hermanitos. Saludos a mis hermanitos que están aquí, que son parte del coloquio, a mi hermano Peter que está detrás de cámaras y a cada uno de mis hermanitos que están conectados en esta transmisión. Nos da mucho gusto poder estar con ustedes el día de hoy. La semana pasada por diferentes circunstancias no se pudo, pero hoy vamos a continuar con el tema de hace 15 días. Estamos hablando sobre la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Recordemos que este mes tan importante que se recuerda, se hace una remembranza, una celebración, por llamarlo de alguna manera, acerca del mes de la Biblia. Entonces hoy es el tema de las 7 cosas más importantes que debes de saber de la Biblia. Compartan la transmisión, denle like, dejen sus preguntas. Si tienen alguna duda, algún comentario, vamos a estar atentos para poderlo compartir. Que Dios les bendiga, hermanos. Sí, pues que sea de bendición este tema para todos, sobre todo tratándose de un libro tan importante, tan estudiado, que es fundamental para la iglesia cristiana. Nosotros consideramos este libro como el fundamento de nuestra fe. En este libro basamos toda lo que hacemos. Incluso está por encima de tradiciones que se hacen a veces dentro de la iglesia. Consideramos que la Biblia es la palabra suprema, la voluntad de Dios. Ahí siempre tratamos de coincidir, tratamos de que lo que hacemos en los templos, en los cultos, lo que hacemos como iglesia, esté en plena compatibilidad con la palabra de Dios. Bueno, le decíamos que vamos a hablar de las 7 cosas más importantes que usted debería de saber de la Biblia. La primera de ellas, pues, es precisamente que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Es la palabra que nosotros no consideramos a la Biblia como cualquier libro. Todos los libros están hechos por autores humanos, están redactados por personas que algunos pues hicieron su mejor intento y algunos que de plano están un poquito mal, ¿no? Hay libros de toda calidad, pero consideramos que la Biblia es muy diferente a todos esos libros. Para nosotros los cristianos, para todos los hijos de Dios, para todos los que pertenecemos a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, consideramos que la Biblia es la palabra de Dios. O sea, este libro fue inspirado por el Espíritu Santo, a eso nos referimos. La palabra inspirado, cuando decimos que la Biblia es inspirada por Dios, nos referimos a que el Espíritu Santo es el que trabajó, el que realizó una acción en los autores, los cerca de 40 autores que escribieron del libro de Génesis hasta el libro del Apocalipsis. Esa acción que realizó el Espíritu Santo les permitió a ellos escribir las Sagradas Escrituras de una forma verbal, plenaria e inerrante. O sea, cada palabra, aún un acento, una coma, es inspirado por Dios. Eso es una especie, es un milagro. Es un milagro porque Dios intervino de tal manera que se respetó incluso la personalidad de cada escritor. Cada uno de los que escriben la Biblia, nosotros leemos a Juan o leemos a Pablo y de inmediato distinguimos si estamos leyendo una epístola del apóstol del amor, que es el apóstol Juan, o si estamos leyendo una carta del varón Pablo, que es muy directo,
una doctrina, alguno la podría tratar de decir que es seca, pero es que es la doctrina tal cual es, sin adornos. Ese es el estilo de Pablo. Y así podemos ir viendo diferentes libros y cómo se trasluce la autoría, se trasluce la persona humana, y sin embargo cada palabra está inspirada por Dios. Eso es lo primero que usted debería saber de ese libro. Ya con eso es muy importante pues leerlo. Si usted no ha leído una Biblia, debería de leerlo. ¿Cómo ve, hermana? Amén. Bueno, en este sentido que comenta, hermano, creo que da cuenta finalmente, como usted dice, cómo cada libro también tiene una secuencia en cuanto a la parte histórica, aunque hay tiempo considerable muchas veces entre un libro y otro, continúa. Yo escuché, como decía mi hermano Alex, esa frase: son muchos escritores, pero el autor es uno, porque inspira. Y veíamos en una escuela dominical acerca de esto, ¿no? ¿Qué es la inspiración? No sé si mis hermanos quisieran escribir en los comentarios para ellos qué es inspiración. ¿A qué refiere cuando se habla de que fue inspirada por Dios a cada una de las personas que escribieron? Creo que sería interesante escuchar su opinión en ese sentido. Sí, hermanos, yo lo que quiero agregar de este punto, que es que la Biblia es inspirada por Dios, es cuál es la relevancia de saber que la Biblia es un libro inspirado por Dios, porque al saber, al entender que la Biblia es inspirada, alguna relevancia para nuestra vida debe de tener. Bueno, cuando nosotros hablamos de inspiración, estamos hablando de que, como dice el hermano, se respeta el estilo, la forma de escribir de cada uno de estos autores, porque fueron 40 autores diferentes, con clases sociales distintas, con preparación académica distinta. Había pescadores, así como había hombres estudiados como lo fue un Pablo, había reyes muy sabios como Salomón, hasta campesinos muy sencillos, pastores de ovejas como Moisés. Épocas diferentes, lugares diferentes, vivencias diferentes, pero respetando el estilo de cada uno de ellos, nos damos cuenta cómo la Biblia mantiene una unicidad, cómo la Biblia no se contradice, sino que la Biblia, cada uno de los temas que trata en conjunto se van acoplando uno con otro, y entonces entendemos que aunque hubo 40 autores diferentes, porque lo he platicado en unas escuelas dominicales o algunas personas que me han preguntado, que luego dicen, ay, ese libro lo escribieron los hombres, y a los amigos, sobre todo en la universidad, que me decían eso, pues yo les decía que sí. Digo, pues sí, pues ni modo que lo escribieran los burros o las vacas. Los hombres lo escribieron, no discutimos eso. Nosotros enseñamos que hay 40 escritores, nunca hemos dicho otra cosa. Entonces, ¿por qué si está escrita por hombres, por qué le creen? Porque detrás de esos 40 escritores había un autor, un inspirador, alguien que no les dictaba como tal, no les decía qué es lo que tenían que escribir, porque había momentos que Jeremías decía, yo me olvidaré de ti, dije que ya no hablaré más de tu palabra, pero tenía un fuego dentro. O sea, ellos expresaban hasta sus sentimientos, lo que ellos estaban viviendo en ese momento lo expresaban, pero detrás de todos esos pensamientos, de todas esas emociones, había alguien que los estaba inspirando, alguien que estaba al cuidado de lo que iban a escribir. Y ese es el Espíritu Santo. Entonces, al entender que la palabra es inspirada, entonces la palabra es de autoridad hacia nuestra vida. Por eso fundamentamos nosotros nuestra creencia, nuestra fe, nuestra propia vida, nuestra moral, en lo que dice la palabra de Dios. Porque si creemos que la Biblia es inspirada por Dios, entonces se debe de transformar en nuestro manual de vida. Este libro nos enseña cómo vivir, qué creer, y de ahí la importancia de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Muy bien, muy buen apunte, hermano, cierto. Me acordaba de David cuando escribe el Salmo 51, ¿no? Dice, hay una parte donde dice, y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Cómo está él sabiendo que se está presentando delante de un Dios santo como un pecador que no merece ni siquiera ser escuchado por Dios, pero sin embargo vierte estas palabras y las escribe, y esas palabras hoy en día toman un sabor para todo corazón arrepentido, para toda persona que
que quiere acercarse a Dios después de reconocer que ha fallado, ¿no? Y cómo Dios no le quitó, o sea, y sin embargo lo usó esa oración, porque una cosa es que tú ores a Dios y le pidas con todo tu corazón algo, y otra cosa es que te sientes a escribir esa oración. Son dos momentos diferentes, ¿no? Y sin embargo David lo hace, escribe su oración tal cual, y esa oración permanece hasta el día de hoy. Ha habido tanta gente, muchísima gente que ha leído la Biblia, tantas personas que la han tenido como fundamento de sus vidas a lo largo de los siglos, a lo largo de diversas épocas, gente de todos los estados sociales, desde los más ricos hasta gente más humilde. Todas las personas que han fundado su vida en este libro no han salido decepcionadas. Y eso habla de que este libro es tan importante para nosotros, lo ha sido para la iglesia, lo ha sido para muchas personas, así es que ¿por qué no puede serlo también para usted? También para usted puede ser un libro importante, y esto le pone una característica que hace que pues no le gustaría leerlo, no le gustaría saber cómo es que ha hecho ese cambio en vidas, cómo es que ese libro ha transformado personalidades, ha hecho que nuestras vidas sean más plenas. Deberíamos de leer un libro así. Hay muchos libros que se han leído porque nos las recomiendan, nos dicen, oye, este libro está buenísimo, me gustó, me cambió mi vida, me ayudó a ver las cosas de forma diferente. Y mucha gente compra esos libros y dice, a ver, yo también lo quiero leer, ha de estar bueno. Pues este libro no lo recomendamos nada más en este año, lo han recomendado por siglos, generaciones y generaciones de cristianos que han vuelto su mirada al Dios de los cielos gracias a las páginas de este libro. Ese sería el primer punto por el cual usted debería pues de leer la Biblia, o es algo que debería de saber acerca de este libro tan precioso. ¿El segundo? Bueno, el segundo punto dice, la Biblia te puede hacer salvo. La Biblia te puede hacer salvo porque, hermanos, en este libro precioso, en su lectura, dice, se encuentra la solución para escapar de la condenación eterna. Por la misma revelación de las Sagradas Escrituras, nosotros sabemos, entendemos que hay un lugar de condenación, un lugar para aquellos que rechazan la gracia de Dios, que la muerte no es el fin de todas las cosas. De hecho, esto se ha discutido a través de la historia. En las diferentes culturas tienen un concepto de lo que es la vida más allá de la muerte. Sí, se han creado historias, se han creado cuentos, fábulas, las sectas han hablado, las religiones han inventado lugares más allá del cielo y del infierno, como el purgatorio, leyendas que existen desde la antigüedad, como el famoso Mictlán, aquí en México, o ciertos lugares en los que definitivamente pues la gente tiene una noción, existe una... como si el mismo espíritu diera testimonio de que algo hay más allá, que la muerte no es el fin de todas las cosas. Esa es la eterna pregunta que tiene el ser humano. ¿Qué hay más allá de la muerte? Hay gente que en algún momento ha regresado de un infarto, que la han resucitado por medio de algún aparato médico, y le preguntan, ¿qué viste? ¿Qué sentiste? ¿Qué hay más allá? Y se han hecho infinidad de historias, cuentos acerca de lo que hay más allá de la muerte. Bueno, la Biblia nos enseña que la muerte física no es el fin de todas las cosas, que hay preparado algo más allá después de la muerte. Para los que están en Cristo, están preparadas mansiones celestiales, un lugar de descanso, un lugar de gloria, de calles de oro y mar de cristal. Pero para los que rechazan la gracia de Dios, un lugar de condenación. En este libro es importante porque este libro te puede ayudar a ser salvo. Este libro no derramó su sangre por ti. No tenemos bibliolatría, como algunos le llaman por ahí. No veneramos el libro, no lo adoramos, no lo usamos para como un amuleto de la buena suerte. No es un escudo contra enfermedades, no es un escudo contra mala suerte, no es un antídoto para las desgracias o para evitar las desgracias. Es un libro
un libro que está hecho de pasta, de plástico, de piel, de vinil, de hojas, de papel, pero lo importante es el contenido. Lo que contiene ese libro es la palabra de Dios, y eso que está allá adentro es lo que te puede hacer salvo. Cada página, nosotros creemos que la Biblia es cristocéntrica, es decir, que desde el primer libro de la Biblia hasta el último, el mensaje central es Cristo y la redención del hombre. Desde que le dijo el Señor a Adán que ella le heriría en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, está anunciada la redención para el hombre. Hasta Apocalipsis 22, donde se habla del cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces, cada página de este libro te ayuda a entender la salvación, te ayuda a entender que no tienes que hacer nada para lograr ser salvo más que creer en Cristo, que la salvación es por gracia, porque habiendo tantas religiones, habiendo tantas creencias, ¿dónde está la verdad? Pues es importante leer la palabra de Dios. No sé si mis hermanos quieran agregar algo. Mi hermanito Roger, mi hermana Sarita no están el día de hoy porque por una cuestión de salud, no grave, no están muy malos, pero si tienen alguna situación de salud. Les mandamos un saludo a mi hermano Roger, a mi hermana Sarita, pero mi hermanito Álvaro Peralta, que nos pregunta por mi hermano Roger, solamente comentarle que está un poquito pues enfermito, pero bien, y yo sé que nos está viendo, así que le mandamos un saludo. Mi hermano, no sé si quiera comentar algo de esto. Hace un tiempo yo abrí un aparato de televisión. En la hora en que lo estaba destapando, le quité la parte de atrás de plástico, y cuando quité esa parte vi un letrerote así con letras rojas y grandote que decía peligro de electrocución. Y yo dije, yo no sabía, y estaba desconectando el aparato y ¿cómo? Entonces ya no le metí mano, volví a colocar la tapa y ya no metí mano porque decía ahí peligro de electrocución y con letras más pequeñas aunque esté desconectado. Y dije yo, pues no, pues entonces no, ya no le meto mano. Lo volví a dejar como estaba y lo llevé al taller, ¿no? Ese letrero de advertencia, así igual todavía hay equipos que usted compra y dice riesgo, esta superficie está caliente, ¿no? Entonces no te vayas a quemar. Si no lees esa advertencia, corres el riesgo de sufrir un daño. En el caso de algunos equipos, una electrocución, quemarte o incluso dañar el equipo. Me acuerdo que antes los celulares tenían una hojota también grandota, así con letras grandes que decía, la primera vez que lo cargue, cárguenlo a 12 horas, ¿no? Y decías, no puedo usar mi equipo que acabo de comprar hasta que lo cargue 12 horas. Y pues ahí te tenías que esperar hasta el otro día para estrenarla, ¿no? Lo dejabas toda la noche. Ahora ya no es así. ¿Qué pasaba si lo cargabas una hora y lo usabas? Pues desafortunadamente se dañaba la pila. Esas pilas tenían memoria y si tú lo cargabas una hora era todo lo más que iba a cargar de ahí en adelante. Entonces de nada te sirvió haber comprado un aparato que te duraba 3 días, porque antes eso era lo que duraban, 3 días en un equipo, y ya no te iba a durar tanto, te iba nada más cargar hasta donde se cargó la primera vez, porque tenían memoria. Hoy ya no es así, ya no viene ese letrerito. La Biblia, ese es el letrerito de advertencia que dice, si no me lees, tu alma puede terminar en el infierno. Ese es el letrero que trae la Biblia. Si no lees este libro, tu alma puede terminar en el infierno. De ahí que sea importante leerlo para ser salvo. Y esa es otra característica, otra cosa importante que tiene este libro. Es el único libro que tiene una advertencia así. Es el único libro que viene con esa advertencia de una cuestión muy extrema. Mi hermana hablaba de la muerte y precisamente al morir no sabemos a qué estamos expuestos. Pues este libro nos habla de lo que hay después de la muerte. Hay un cielo y hay un infierno. Hay vida eterna o hay muerte eterna. Y si no sabe usted a dónde va o hacia dónde se dirige, le urge leer este libro para ser salvo. Sí, gracias. Hace un momento que escuchaba a mi hermano Alex y me quedé viendo porque yo iba a hacer una analogía también de un aparato electrónico. A mí me gustó mucho esta analogía en la que habla, por ejemplo, de una computadora en la que está conformada por un hardware, que es la parte dura, el teclado, el ratón, el monitor, y el software, que es los programas que están dentro de la computadora. En la referencia que hacía mi hermano, que a veces
la usamos como un amuleto o simplemente por tocarla y hacer una promesa tocándola o cosas de ese tipo, ¿no? Y hago esta analogía porque en realidad lo importante, más que el papel, las pastas o que sea de lujo la Biblia o no, es el software, es lo que está dentro y lo que puede hacer en la vida de una persona. Hace un momento hablaba mi hermano, en la Biblia encontramos de una manera muy descrita poéticamente, de una manera doctrinal, de una manera en la que explica como un instructivo la naturaleza del ser humano en la carne, en el espíritu, que es vivir una vida en la carne, una vida en el espíritu, todo aquello que nos aleja de Dios, porque define quién es Dios, cómo es Dios, el plan de salvación para nuestra vida. Y algo que yo recuerdo cuando empecé a conocer del Evangelio, yo recuerdo que en algún momento yo dije, pero ¿y por qué murió? O sea, y que la sangre, yo no entendía el significado. Entonces yo tenía el referente porque sí veía que estaba la cruz, había visto imágenes de niña, de un Cristo ensangrentado, pero yo no entendía qué relación tenía con mi vida. Era una niña en esa lógica, pero hay adultos que hasta el día de hoy rezan o creen algo, pero no lo entienden. Y esta Biblia, la Biblia como tal, es un instructivo de vida que nos enseña a comprendernos a nosotros mismos y entender que hay un plano espiritual en el que Dios obra. Y eso es parte de lo que dice este punto. La Biblia te puede hacer salvo, no solo por tenerla, sino por escudriñarla, estudiarla, vivirla y entender la enseñanza que Dios tiene. Porque hace un momento que hablábamos de que es inspirada por Dios, la consideramos palabra de Dios. Y lo que dice ahí es parte de la vida, se encarna en nuestra propia vida. Lo veíamos hace 15 días con lo que nosotros hablábamos. Es decir, en un punto más arriba decía, leerla trae beneficios. Y el beneficio más grande es recibir este regalo, esa dádiva que Dios nos da de ser salvos. Salvos y sobre todo también el ser felices aquí en la tierra. No quiere decir que no vamos a tener problemas, pero completamente cambia la perspectiva cuando conocemos las promesas de Dios y cuando tenemos claro que nuestra ciudadanía está en los cielos y que estar aquí en la tierra es solamente algo pasajero. Todo esto, la profundidad con la que Dios habla a la humanidad, el amor revelado en este plan perfecto de salvación, es lo que conquista, porque a eso se refiere cuando habla de hacer salvo, porque conquista el corazón. Entendemos en ese amor tan grande de Dios el que nos salva y nos da vida eterna. Pues exactamente, debería de leer este libro, ¿no? Para ser salvo. Ese es otro punto importantísimo de este libro tan especial. Cada página de ese libro habla de Jesucristo y es como una flecha que apunta a su Salvador. Ojalá que usted lo lea y reciba a Cristo como su Salvador. Pasaremos entonces a la tercera cosa más importante que debe usted saber acerca de la Biblia. ¿Cuál sería esta tercera cosa más importante que hay que saber de la Biblia? Que es el único libro que anuncia el futuro, el único libro que anuncia lo porvenir, que anuncia lo que todavía no ha pasado y lo hace con seguridad. O sea, eso es algo importante, porque hace un ratito hablábamos de la inspiración de la Biblia. Dios es el autor de este libro, Dios es el autor, es el único, precisamente Dios es la única persona que puede ver el futuro. Nadie más puede ver el futuro, ni el diablo, con todo y el supuesto poder que se le atribuye, ni ninguna persona, ningún hombre que diga, yo les voy a decir lo que va a pasar en un año, o en un mes, o en unos 10 días. Sería imposible de creerlo, ¿no? Yo no le creería definitivamente a ninguna persona que se levante y diga, va a pasar esto, de aquí a un año va a pasar esto. Si no se nos reveló Dios, no lo creo, porque Dios es el único que puede saber las cosas a futuro. Y este libro, al ser palabra de Dios, trae esa característica, trae profecía, porque Dios es el único que puede ver el futuro. Él nos lo revela y hay muchas profecías en sus páginas.
Hay muchas profecías ya cumplidas, otras que se están cumpliendo en estos momentos, y otras que son terribles y que sabemos que se van a cumplir, aunque decimos hoy va a estar feo cuando pasen estas cosas, pero la Biblia lo dice y las creemos que este libro tiene profecía y que nos avisa las cosas antes de que sucedan. Eso es lo más impresionante, y no hay otro libro que tenga esa característica. Sí. Nos anuncia cosas, por ejemplo, que se van a levantar falsos profetas, falsos predicadores. Deuteronomio 18, 21 y 22 dice: y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Esta palabra se cumple. Mucho hombre charlatán que en el nombre de Dios, como ha sido a través de toda la historia, porque las cruzadas eran asesinatos en el nombre de Dios, y se han hecho muchas cosas terribles en el nombre de Dios. Que se hagan en el nombre de Dios no quiere decir que Dios las apruebe, no quiere decir que Dios esté detrás de ellas. La gente toma en vano el nombre de Dios, y hay muchos falsos profetas, agoreros, gente que anuncia males por venir, pero todo se ajusta a la Biblia. Otra vez la importancia de la Biblia. Hay gente que cree muchas cosas, muchas falacias, cuentos de falsos profetas, circunstancias, cosas, historias que se ven en redes sociales. Ahora con la vacuna anuncian que la vacuna es la marca de la bestia, porque el COVID estaba profetizado en Jeremías, donde habla de una mortandad, de la tierra, y de ahí la importancia de que no creamos todo lo que la gente dice o lo que veamos en internet, sino que le creamos y leamos lo que dice la Biblia. La Biblia anuncia acontecimientos futuros, pero la Biblia también es muy clara qué tipo de acontecimientos futuros anuncia. Entonces, escudriñe su Biblia para que vea que hay acontecimientos futuros profetizados que se van a cumplir, pero hay otros que la gente, en su afán de ser fascinante, en eso que tenemos nosotros, que nos gusta mucho lo dramático, somos muy dados al show, muy dados a lo místico, somos muy misticistas, que el pensamiento mágico de que los caballos ya están en el cielo, y mira, y suben un video de están tronando las trompetas y estamos compartiendo ahí que ya sonaron las trompetas. Y bueno, a ellos hay que decirles: lean la Biblia, porque la Biblia es la palabra profética más segura. Dice la segunda carta del apóstol San Pedro, porque hay muchos falsos profetas, dice. Entonces veamos a la palabra profética más segura, a la que hacemos bien como mirar como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Y viene Sí, quería apuntar un poquito ahorita que acabas de decir eso. Es cierto, ¿no? O sea, el hecho de que una persona agarre la Biblia y diga: oye, tiene profecía, hay que leerla, ¿no? Y estudiarla y escudriñarla, pero no vaya a caer en ese error precisamente de solamente leerla o quererla interpretar solo, porque el mismo apóstol Pedro también dice que ninguna palabra es de interpretación privada. Es decir, no puede usted solito ahí en su casa y solito sacar la profecía y después salir y decir: ya descubrí cuándo va a ser el fin del mundo, aquí está, y hice las cuentas y me salió. Ya ha pasado eso, que hay personas que han hecho eso y hasta han generado un movimiento religioso de personas que han abandonado sus casas, que han abandonado sus trabajos, sus hogares, y se han sentado a esperar el fin del mundo. ¿Por qué? Porque él solito quiso sacar conclusiones, que no es así. Siempre se hace en la comunidad de la iglesia, siempre se hace con los demás pastores, más siervos de Dios, más personas que escuchan lo mismo y dicen: a ver, no, eso que estás tomando, no, yo siento en el espíritu que no es así. O sea, no es ninguna palabra de la Biblia se puede interpretar a solas o decir: es que esa es mi interpretación. Bueno, puedes tener tu interpretación, pero en la comunidad de la iglesia esa interpretación alcanza su verdadero nivel. Si sea una mala interpretación o sea una interpretación correcta, el conjunto de la iglesia determina, y así ha sido. Esa es una de las cualidades que tiene la iglesia, ¿no? Por eso
el apóstol Pedro advierte: no interpreten la palabra de Dios a solas. ¿Ibas a hablar? Ahorita me surgió una duda y un comentario. Yo he escuchado que en la iglesia de las mayorías, bajo ese precepto, les prohíben que lean la Biblia porque no la van a interpretar, porque van a entender una cosa por otra. Pero yo entiendo lo que está hablando ahorita en el tema específicamente de profecía, porque son temas profundos que hay que conocer a profundidad toda la Biblia para entender los referentes, porque la Biblia no se contradice y tiene conexión mucho tiempo atrás. Eso es una profecía que se anticipa a otros tiempos. Entonces es solo en ese tema, porque cuando la leemos, y hay testimonios de muchas personas que obedecen a esta recomendación de leer la palabra, de nutrir la fe, porque es una fuente de fe cuando leemos la palabra de Dios, porque el espíritu que inspiró a los autores que le escribieron es el mismo espíritu que acompaña al corazón del hombre, que como un ciervo brama por las corrientes de las aguas y encuentra paz, encuentra felicidad, delicia, y encuentra sobre todo, como decíamos anteriormente, la salvación, la guianza del Espíritu Santo, porque es una palabra viva, eficaz, cortante, que edifica. Entonces, sin temor, usted lea su Biblia, porque el Espíritu de Dios va a guiar su vida para entender, para discernir, y que su vida se nutra con la palabra. Muy buen consejo. Síguenos. Muy bien. El siguiente punto que queremos tratar acuérdense que estas charlas se llaman las 7 cosas más importantes que debes de saber de la Biblia. Vamos a entrar a la cuarta, solamente hacer un recordatorio por si ya olvidaron una. Primero, la Biblia es inspirada. 2, la Biblia te puede hacer salvo. 3, el que acabamos de terminar, la Biblia es el único libro que anuncia el futuro con seguridad. Y entramos al cuarto punto: la Biblia te puede ayudar a tener una vida mejor. La Biblia no solamente es teórica, no solamente es para que sepamos cosas, acontecimientos futuros, quién fue Jesucristo, cuál es la doctrina de Jesucristo, qué pasó en los tiempos antiguos. No, la Biblia también es para la vida práctica. La Biblia es tanto para lo espiritual, lo intelectual, lo conceptual, para que sepamos cosas, pero también es para practicarla. De hecho, si tú conoces la Biblia pero no la vives, no te sirve de nada. Al contrario, yo diría que te traería un perjuicio, porque conociendo la verdad no la vives, pues estás en un grave problema. Entonces, la Biblia te puede ayudar a tener una mejor vida. Hay un pasaje donde el Señor Jesucristo dijo: el ladrón vino a matar, a hurtar y a destruir, pero yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Esa vida abundante es la que nos ofrece el Señor Jesús a través de su palabra, a través de conocer la palabra, pero sobre todo a través de obedecerla. Una vida más útil, una vida en la que realmente podamos tener un propósito de vida. Muchos de nosotros, antes de conocer a Cristo, sentíamos que estábamos de paso en esta vida como cualquier otro ser humano. Decíamos, como los animalitos, decíamos, somos un átomo en medio de millones de gentes, en medio de millones de personas. Somos una planta más, somos una piedra más que está en esta tierra, y vivíamos realmente sin un sentido y sin un propósito. La Biblia nos hace útiles porque nos muestra que nuestra vida tiene un propósito, y tiene un propósito porque todo lo que hagamos acá, como dijo aquella película, tiene un eco en la eternidad. Lo que nosotros hagamos aquí va a tener provecho para la vida eterna, porque nosotros podemos servir a Dios y nuestra recompensa está guardada en el cielo. Podemos hablarle a otros y ellos van a llegar al reino de los cielos. Pero también en lo que hagamos aquí, también en lo que estamos aquí, porque muchos cristianos se la viven deseando el reino de los cielos sin saber que tienen una vida aquí y que tenemos que vivirla, y hay que vivirla bien. Y son infelices y dicen: yo ya me quiero ir con Cristo, y viven deprimidos, viven en depresión, con sufrimientos, y viven mal, sin saber que la Biblia es para que tengamos una vida útil, una vida de propósito. Dice Jeremías 29:11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis.
la Biblia, a través de sus páginas, nos muestra que podemos tener una vida digna, nos enseña a ser felices, nos enseña a conocer el verdadero propósito de la vida, nos enseña cómo evitar los problemas. Lo he comentado con algunos jóvenes, mi libro favorito de la Biblia, por supuesto toda la Biblia es hermosa, pero uno de los libros que me ha ayudado mucho es Proverbios. Proverbios es un libro de consejos, es un libro de refranes, de dichos sabios que Dios permitió plasmar, porque hay más de 3000 proverbios y que Dios permitió que esos se quedaran plasmados y nos enseñan a vivir y nos enseñan que muchas cosas de la vida práctica para la practicidad y que nos salvan de problemas, que nos enseñan a tener paz, que nos enseñan a vivir mejor. Hay gente, hay cristianos tristemente que no saben cómo solucionar un problema cuando en la Biblia está la respuesta, que no saben cómo enfrentar una situación de vida cuando en la Biblia está la respuesta. La Biblia nos enseña a tener una vida útil, una vida con significado, una vida con propósito. Dice el Salmo 138:8, Jehová pues cumplirá su propósito en mí. Nos enseña que no somos una piedra más, un átomo más, una persona más en la historia de millones de personas. No, nos enseña que Dios nos puso aquí, en este lugar, en esta tierra, en esta iglesia, en esta ciudad, en esta familia, con un propósito. Y tener un propósito hace que la vida tenga entonces un significado, que tenga un sentido, que valga la pena levantarnos cada mañana a vivir y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y por supuesto, para dejarle a mis hermanos hacer su comentario, una vida digna. Proverbios 4:8-9, engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Cuando tú lees la Biblia, pero la vives, empiezas a tener una vida digna. Empiezas a ser honrado, empiezas a ser recompensado, empiezas a recibir las bendiciones, porque aquel que creó la vida, que sabe cómo es esta vida, nos aconseja cómo vivir. Pues obviamente que vamos a vivir bien, vamos a vivir dignamente. Es como si no sé usar yo una computadora y viene Steve Jobs y me dice, mira, hazle así, pues él lo hizo. ¿Quién mejor para enseñarme a utilizar un aparato que el creador de ese aparato? ¿Quién mejor para enseñarme a vivir dignamente que el que creó la vida en esta tierra? Entonces, pues las maravillas de la palabra son esas. Si tú vives sin propósito, si te sientes uno más, si no vives de manera digna, regresa a las Escrituras y encuentra en ella tu propósito de vida. Es fascinante la vida en Cristo. Yo lo he dicho en otras charlas, lo comparto para quien no lo ha escuchado. Viví una infancia difícil, con traumas difíciles de superar humanamente, y doy gracias a Dios porque llegó a mi vida en el momento en que más necesitaba. Hay un canto de Ruth Ríos, ya muy viejito, que se llama Razón de Vivir, y me identifico mucho con ese canto, porque en el ahora puedo ver el amor de Dios, porque yo sé quién era, porque yo sé qué sentía, yo sé qué vivía, y doy gracias a Dios que de esa desolación en mi adolescencia Dios me rescató y fue enseñando a mi vida, y este libro transforma, dignifica la vida del ser humano. Se los he contado, hermanos, y yo sé que a lo mejor tengo poco de tratarlos ya en un sentido más cercano a ustedes, pero yo tenía muchos traumas desde la infancia. Yo no hablaba, se los he dicho, suena chistoso, pero desde la primaria, en la secundaria, yo no salía al receso, me quedaba sentada. Ahí todo el día era estar sentada en la escuela, en la secundaria. Y hoy precisamente, y en otras ocasiones que me ha tocado, hubo 2 eventos el día de hoy que cuando se los platiqué a mi esposo me sentí tan contenta, porque yo sé quién era yo antes de conocer a Dios, y pienso en mi vida sin Dios así como estaba, y o una de dos, o yo hubiese estado muerta, o mi vida sería completamente distinta en todos los sentidos y ámbitos que conforman la vida del ser humano aquí en la tierra. Y el día de hoy presentaron a una autoridad dentro de mi vida laboral. Yo no la conozco a la maestra. Llegó una supervisora nueva a mi zona y hoy hubo una reunión en la que
cada directora presentó a todo su personal y pues estuvimos ahí. Cuando me tocó a mí, que dijeron, mi directora dijo mi nombre, abrí mi micrófono, la saludé a la maestra, le di la bienvenida y me dijo, tú no me conoces, pero yo a ti sí te conozco y te conocen en todo el estado, me dijo. Y yo me quedé así como, no sé por qué, agradezco a Dios y lo he dicho en otros momentos, la vida se transforma. Y hablaba mi hermano hace un momento de la plenitud, del bienestar, de una mejor vida, porque eso es lo que Dios regala, la esperanza de la vida eterna, porque creemos por fe, que no es porque seamos buenos, sino porque es un regalo que aceptamos de Dios, pero también aquí en esta vida Dios nos permite vivir, disfrutar, ser plenos, y disfruto mucho ser maestra, amo mi profesión, es algo que toda mi vida quise ser, y esto que pasó hoy para mí fue algo bonito. Hoy terminé un curso también de 3 días que estuve dando y había maestras de diferentes estados de la República, no las conocía, jamás en mi vida las había visto, y al terminar la sesión me dijeron tantas cosas tan bonitas, porque cuando amamos a Dios, Dios se manifiesta, se perfecciona, y toda dádiva, todo don perfecto proviene de Dios y es un regalo, nos sigue regalando cosas, nos sigue dando bendiciones y es una fuente inagotable de amor, de bienestar, de felicidad, de paz, de vida. Es un refugio, es un remanso para el corazón y Dios transforma, te hace vivir una vida diferente y digna, y doy gracias a Dios por ello. Gracias a Dios. Sí, ese es el propósito de este libro, ¿no? Es como un manual de vida. Y si lo sigues sus instrucciones, pues te vas a encontrar disfrutando de una vida plena, de una vida digna, de una vida útil. Hace ratito mi hermano Alex mencionó a Steve Jobs. Steve Jobs es el creador de Apple, del iPhone, del iPad. Y hay un momento en su vida en la que él se acerca a un usuario, dice que vio una persona que tenía un iPhone en su mano y se acercó y le preguntó, oye, ¿por qué usas un protector de plástico para el iPhone? Porque la otra persona tenía un protector de plástico, ¿no? Ahí en su iPhone. Le dice, ¿sabes cuánto tiempo nos pasamos planeando la textura, la sensación, el hecho de que fuera delgado, de que se sintiera en la mano de tal forma, tan rico el equipo dice, y tú le pones un plasticote encima que está todo burdo, todo se siente a la mano mal, o sea, quítalo, y me dijo que se lo quitara. Dice, ahora siente el teléfono sin ese plástico, ¿cómo lo sientes? Y le dijo al otro, se siente bonito. Eso es lo que yo quería cuando lo diseñé, dice. Yo quería que lo disfrutaran, pero ustedes le ponen un plástico, dice, ¿para qué? Dice, ese aparato puede soportar una caída, no necesita ese plástico, yo lo que quiero es que lo sientan en la mano. Y eso revela lo que Dios hizo con este libro. O sea, este libro, Dios nos dio una vida para que la vivamos, para que la disfrutemos, para que la gocemos, para que le sacamos el pleno provecho a este tiempo en la tierra. Y nosotros nos cubrimos con un montón de cosas, de pretextos, de tristezas, de depresiones y cosas que interrumpen la vida plena que Dios quiere darnos. Entonces, el diseñador sabe para qué nos hizo. Él nos hizo con un propósito. Hace ratito hablamos del propósito, del plan que hay. Leyó mi hermano ese texto. Y Dios quiere que tu vida sea abundante, plena y llena de frutos. El Salmo 1 nos habla de un varón, dice, el que lee la palabra de Dios, el que la toma dice, bienaventurado el varón, dice, empieza con esas palabras, bienaventurado el varón, que tiene el libro como su máximo, ¿no? Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Entonces, aquí en Cuautla, yo creo que todos los que vivimos aquí en Cuautla llegamos a conocer los zapancles. Y los zapanclas eran ríos de agua cristalina y que corrían por
por un surquito, ¿no? Pero era un pequeño río de agua que corría constantemente, fluía, y a su lado crecían unos, ¿cómo se llaman esos árboles a agua? Amates. Los amates eran unos arbolazos tan llenos de follaje y verdes, todo el año estaban verdes y soltaban su frutita esa. Y pasábamos cerca de esos amates, y yo decía, este árbol nunca se va a secar, aquí está el agua, están sus pies. Así es el que lee la palabra de Dios. La palabra de Dios es ese manantial que lo mantiene a usted con vida, pero no cualquier vida, una vida hermosa, una vida digna, una vida útil, y solamente por leerla y por vivirla conforme está escrita. Seguimos con el siguiente. Bueno, el siguiente punto es, ya estamos, ¿verdad?, las 7 cosas más importantes que debes saber de la Biblia. Vamos con el punto número 5. Es un punto muy curioso, pero en este tiempo materialista yo creo que muchos se van a sorprender. La Biblia te puede hacer rico. Sí, la Biblia te puede hacer rico. Eso es algo que mucha gente no se ha dado cuenta, pero los cristianos, incluso otras personas que han conocido a cristianos, dicen, oye, cuando no eras cristiano, siempre andabas ahí borracho, tomando y rodando de acá para allá, y tu casa era un desastre, y tu vida era un desastre, tu familia. Te hiciste cristiano y ahora tienes coche, tienes casa, te va bien. Y dice, pues, ¿qué te pasó? ¿Qué te ayudan los hermanos? Yo he oído esa expresión, es que los hermanos se ayudan, se consiguen trabajo, si necesitan dinero van y les dan dinero, les ayudan a construir su casa. Es que aquí los hermanos se ayudan. No es cierto, no es por ahí. Yo cuando me hice cristiano dije, a ver cuándo me van a ayudar, ¿no? Los hermanos van a venir conmigo a decirme, hermano, ¿qué te hace falta? ¿Ya tienes tu casita o tu coche o algo, no? No es así. Lo que pasa es que es la Biblia la fuente de tu riqueza. Ahí está la fuente de la riqueza y muchos lo ignoramos. Y precisamente ahí viene cómo ser exitoso. Es el mejor libro para ser exitoso. Las personas que quieren, dicen, ¿cómo hacerte rico? ¿Cómo hacerte millonario? Hay libros así. Este es el verdadero libro que necesitas leer para hacerlo. Para ser una persona rica, si es que eso te interesa, ¿no? Porque ¿qué considero yo una persona rica? Una persona rica es aquella que no tiene necesidades. Así es. Que tiene una vida donde no le falta lo necesario, lo indispensable, ¿no? No le falta un techo, no le falta ropa, no le falta su comida. Yo pienso que esa es una persona rica. Ya, no necesitas tener 1 millón en el banco. Porque el problema del millón en el banco es que te va a hacer una persona miserable o triste o preocupada, porque te pueden robar, te pueden asaltar, te pueden secuestrar para sacarte ese millón de pesos el dinero que tengas. Entonces, el dinero no reside en la riqueza real, no reside en la cantidad de dinero que tengas, sino en que sepas disfrutar lo que Dios te da. Y eso es precisamente lo que la palabra de Dios proporciona, ¿no? Dice en Deuteronomio 8, 17 y 18, no sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Jehová tu Dios te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Aquí hay una promesa, o sea, Dios es el que enriquece. Debemos reconocer que cuando hay personas, yo conozco personas que trabajan antes de que amanezca, todavía no termina de clarear el sol a las 7 de la mañana y ya están trabajando. Y terminan su labor a las 7 de la noche, ya está ocultando eso, ¿no? Y viven incompletos, o sea, no viven bien. Y conozco personas que se levantan tarde, van a su trabajo y a mediodía ya terminaron y viven bien. Y dices, ¿cómo es esta persona? Trabaja todo el día y no saca ni para la comida, y va y trabaja a mediodía y le saca hasta le sobra, ¿no? Dice, es que el que da las riquezas es Jehová, el autor de este precioso libro del cual estamos hablando. Entonces, por eso es importante. Si eres materialista, si eres capitalista, si tú piensas que la felicidad consiste en tener riquezas, te propongo algo: lee este libro y vendrás a ser el hombre más rico
del mundo. Sí, porque vas a ser dueño del tesoro más preciado de todo el universo. Y eso es lo que te estoy diciendo, es real. O sea, nosotros lo hemos vivido y lo hemos comprobado. Efectivamente, Dios bendice a los que le bendicen. Dios honra a los que le honran. Y Dios quiere lo mejor para nosotros. No nos falte nada. Que hay momentos en que pasamos tristezas, hay momentos en que pasamos enfermedades, hay momentos en que pasamos pruebas, sí, pero estamos confiados, sabemos que es una prueba, sabemos que será algo pasajero, sabemos que detrás de la oscuridad vendrá el amanecer. No nos preocupa, sabemos en quién hemos creído, en quién estamos confiando, y por eso somos ricos. Sí, de referente a este tema que está tratando de la riqueza, que no se confunda con tener mucho dinero. Se puede ser un rico miserable y se puede ser un pobre rico. Dice la Biblia: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, pero esto es lo importante, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Esto es un don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Y dice aquí: hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueron numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, es mejor un abortivo que él. Y dice este varón llamado Agur, las palabras de Agur: dos cosas te he demandado, no me las niegues antes de que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. No me des pobrezas ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Lo que el hermano Heriberto dice es una tremenda verdad. Ser rico no quiere decir ser millonario o tener mucho dinero. Ser rico es tener la capacidad de disfrutar lo que tenemos. Hay gente que tiene trabajos de excelente paga, pero no disfruta su trabajo, no disfruta lo que hace, no le rinde el dinero. Hay gente que piensa que prosperidad es que te llegue mucho dinero. No, prosperidad es que te alcance lo que tienes. Hay gente que tiene para pagar. Yo recuerdo vi un documental de Pablo Escobar, del hijo de Pablo Escobar. Y el hijo de Pablo Escobar decía: nosotros teníamos el dinero suficiente para comprar Walmart, pero nos teníamos que ocultar en una cueva y comer frijoles porque nos perseguía la policía. Mi papá quemaba millones de dólares para calentarnos en las cuevas porque nos perseguía la policía. O sea, era un hombre que tenía millones de dólares, pero sin la capacidad de disfrutar ese dinero. Y dice, y el sueño del trabajador, coma poco o coma mucho, es de goce y lo disfruta. Entonces, de verdad que somos ricos. De verdad que muchos de nosotros somos ricos y no nos damos cuenta, porque cuando tú amas el dinero, nunca te vas a saciar. Aunque yo lo he visto, yo decía: cuando yo gane esto, ya con eso y cuando ya lo ganaba decía: no, cuando gane esto, y cuando gane esto, y cuando mi carro sea así, y es un cuento de nunca acabar. Es la avaricia es un barril sin fondo. Sigues postergando la felicidad. Sí, y postergas, y cuando sea esto, y cuando mi casa tenga esto, y cuando tenga una alberca, y cuando viva aquí, y cuando yo, mis hijos, y nunca eres feliz. Y luego otros lo disfrutan. Y otros y dice la Biblia, y otros lo disfrutan y lo derrochan. De verdad, somos felices, somos ricos, pero no nos percatamos, pero la Biblia nos enseña.
Aquí aprendemos. A través de estos pasajes entendemos que somos ricos, dice nuestra hermana Laurita, para leer unos comentarios. La bendición que Dios nos da no son necesariamente económicas. Al tener a nuestros hijos con bien y gozar de salud, tener paz en el corazón, son una riqueza que muchos no gozan a pesar de tener mucho dinero. Entonces la felicidad está en las cosas más simples de la vida, en disfrutar las cosas más sencillas, y Dios nos da esa capacidad de disfrutar esas cosas. Ahora, una vez que tienes algo y le das el buen uso, es todavía mejor. Dice aquí un texto en Lucas 16:9: yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. O sea, es increíble, pero aquí la misma palabra de Dios nos está diciendo: ¿ustedes tienen alguna riqueza? Bueno, la riqueza que tienen es injusta, se la ganaron injustamente. La verdad, nadie gana lo que en verdad trabaja. Muchos tenemos, algunos tenemos profesiones, otros tenemos trabajos. Yo he visto personas que hacen su trabajo y cobran. Y luego dicen: ¿a poco cobraste tanto por si nada más le apretaste un tornillo? Oh, pero pues es que yo tengo que cobrar. Es que lo que sabes, ¿no? O sea, pero Dios le llama eso injusticia. La verdad es una injusticia, ¿no? Y es cierto. Bueno, ya tienes esas riquezas injustas. Dios te las dio porque es el que da las riquezas. Ya las tienes. Dale un buen uso. No las acumules. ¿Para qué las acumulas? Lo que decía mi hermano, aquel que está acumulando su dinero y nunca las puede disfrutar, porque dice: no, cuando tenga tanto y nunca se va a acabar eso. Nunca. Si no sabe disfrutar 10 pesos, tampoco va a disfrutar 10 millones. Y ese es el problema. Y aquí la Biblia nos enseña a que por medio de esas riquezas injustas ganemos amigos en el cielo, o sea, nos ganemos a Dios. Cuando tú le das a un necesitado, cuando tú extiendes la mano y sacas, porque puedes hacerlo, porque tienes para hacerlo, y le ayudas a un pobre, ayudas a otra persona, no es ese pobre el que te lo va a recompensar, te lo va a recompensar Dios. Porque cuando tú le prestas a un pobre, se le estás prestando a Dios, ¿no? Así que pues ni le cobres. Mejor regálaselo. ¿Para qué se lo prestas? La Biblia también, hay otro texto que dice que no tengamos deudas. Dice: no debáis a nadie nada. Ahí está diciendo específicamente que no tenemos que tener deudas. Entonces, una persona que aprende este principio y en su vida siempre se conduce así, solito automáticamente genera riqueza. Y eso lo saben hasta los empresarios. Una deuda te va a comer tus ganancias por los intereses. Los intereses te van a comer, y cuando veas, tu propia empresa va a quedar hipotecada. Entonces, los mismos empresarios saben que hay formas de manejar el dinero, y una de esas es no debiéndole nada a nadie, sino siempre teniendo para incluso pedir un descuento. A ver, te lo voy a pagar al contado. ¿Cuánto me lo das? Descuéntame algo, te lo voy a pagar al contado. Y algo que en crédito, en pagos, te va a salir al doble o al triple, te lo van a dar hasta con descuento, porque lo estás pagando en efectivo. Es algo que Dios te enseña. Hasta en este libro viene ese tipo de consejos. Hay que leerlo, hay que leer este precioso libro. Sí. Que si se acuerda del hermano Álvaro Peralta, que estudió con usted el instituto. Que si se acuerdan. ¿Usted se acuerda del hermano Álvaro? Hermano Álvaro Peralta, se refiere a mí, ¿a poco? Saludos, hermano Heriberto. Me acuerdo cuando estudiamos El instituto en Cuautla. Morelos, Cuando empezó el instituto. A ver si se acuerda de mí. Pues por el nombre tal vez no, pero si lo veo, sí me acordaré. Al ratito voy a checar el rostro, pero pues sí, le mando muchos saludos. Y si usted se acuerda de mí, yo sé que me voy a acordar de usted. En cuanto lo ubique, cómo es su rostro, sí, yo sé. Soy buen fisonomista, las caras no se me olvidan, los nombres sí. Desafortunadamente los nombres... sí, hermano, sí me acuerdo de usted, hermano Álvaro. Dios le bendiga mucho. Claro que sí, fuimos compañeros en el instituto. Hoy está en Chicago, ¿verdad? Estás en Chicago, Dios te bendiga. Qué bueno que nos estás viendo desde Chicago. Miren hasta dónde. Un abrazo hasta allá, Dios te bendiga mucho. Pues qué bueno que estás aprovechando estas pláticas, y espero que sean de provecho para ti y para todos los que nos están viendo esta transmisión. El siguiente punto, el número 6, ya para terminar: la Biblia te puede hacer
sabio. Qué importante, hermanos, qué importante es la sabiduría. Es decir, te puede hacer entendido, te puede dar conocimiento, te puede dar entendimiento de las cosas más básicas de la vida, hasta cosas muy profundas. Proverbios 2:6 dice: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Te puede hacer inteligente, te puede hacer conocedor. Muchos cristianos de la antigüedad, muchos científicos de la antigüedad, eran cristianos, eran gente de fe y encontraban sabiduría en la palabra de Dios. Lo que Galileo Galilei le decía a la gente y que la misma iglesia romana lo condenaba, ya estaba en la Biblia. Ya la misma Biblia hablaba de la redondez de la tierra. Entonces la Biblia nos puede hacer sabios. ¿Y para qué necesitamos la sabiduría, hermanos? Pues de la misma manera, para aprender a vivir en esta tierra, para tomar decisiones correctas, porque cada decisión que nosotros tomamos aquí, muchas de ellas son sencillas, son pues cotidianas, no tienen mucho peso en nuestro futuro. ¿Qué voy a desayunar? ¿Qué voy a comer? ¿Qué ropa me voy a poner? Pero hay decisiones que sí van a afectar el resto de nuestra vida. ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué carrera voy a estudiar? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Qué oficio voy a aprender? ¿Cuántos hijos voy a tener? ¿Qué religión voy a tomar, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Esto afecta hasta tu eternidad. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Entonces este libro nos da sabiduría. Este libro es la mente de Dios, y al tener aquí los pensamientos, las palabras, los anhelos, los deseos, las expresiones, la voluntad de Dios, pues nos va a hacer sabios. Habla del rey Salomón, este rey que pues subió al trono relativamente joven, no era tan joven, pero relativamente era muchacho. Y en un sueño se le aparece Dios y le dice: ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Tú vas a reinar en vez de tu padre David. Y David fue uno de los reyes más importantes de toda la historia de Israel. Y aquel hombre dice: me voy a sentar a gobernar un pueblo muy grande. Se necesita mucha sabiduría para tomar decisiones correctas, decisiones acertadas. Y Dios lo hace el rey más sabio, por supuesto, después de nuestro Señor Jesucristo, pero el rey más sabio de toda la historia de Israel. Y hay alrededor de Salomón muchas historias muy, muy bonitas de lo que es una persona sabia, de lo que es una persona pensante. Apenas en un tema de los jóvenes les preguntaba, porque se ve que no se sabían la historia, les pregunté: ¿qué hacemos? Y sí los veía así como de, pues quién sabe, ¿no? ¿Qué solución damos? Porque les contaba la historia de la Biblia, donde dos mujeres van a ver al rey, y una de ellas le dice: mira, yo estaba durmiendo y cuando me despierto me doy cuenta que el bebé que está a mi lado está muerto, pero no es el mío, sino que esta mujer me lo cambió de noche. Ella lo ahogó al suyo por accidente y me lo cambió mientras dormía, y este niño es mío. Y la otra decía: no, su hijo es el muerto, el mío es el vivo. Y había esa disputa. Obviamente era un tiempo en el que no había pruebas de ADN, no había forma científica de comprobar, y yo les decía a los muchachos: ¿ustedes qué harían? Y pues todos se quedaban así pensando, y uno dijo: pedirle sabiduría a Dios para resolver el problema. Y este hombre, en su sabiduría, a mí no se me hubiera ocurrido eso, de verdad, le dice a uno de sus guardias que estaban ahí: a ver, trae la espada y parte al niño y dales mitad y mitad. Entonces la madre, que era la verdadera madre del niño vivo, pues se le mueven las entrañas y dice: no, dáselo a ella. Y la otra, pues: ya se me murió mi hijo, pues que se te muera el tuyo también, ¿no? Y exclama: no, pártelo, mitad y mitad es lo justo. Y el rey dice: ella es la mamá, ella es la madre, y se lo entrega, ¿no? Y les contaba también otra historia, donde esa no está en la Biblia, pero donde una mujer llega a ver a Salomón y traen a un hombre arrestado. Y él pregunta: ¿qué pasa? Y le dice: este pasó por mi negocio de comida y olió el potaje que yo estaba haciendo y me debe dinero. Salomón le dice: ¿cómo te debe dinero por haberlo olido? Sí, pues lo preparé, lo hice, llegó y lo olió y me debe dinero. Entonces Salomón pide una moneda y la avienta al aire y cae, y la moneda suena. Y le dice a aquella mujer: ¿escuchaste el sonido de la moneda? Sí, estás pagada. Estás pagada de esa deuda que él tenía contigo. Entonces la sabiduría, la inteligencia para resolver problemas. Este libro nos enseña a tomar decisiones correctas. Nos enseña en decisiones de trabajo, en decisiones de la vida, en decisiones matrimoniales, en decisiones personales, profesionales. Este libro te va a hacer sabio, pero lo tienes que leer. Mucha gente lo tiene. Yo tenía un maestro de la universidad que decía: yo tengo 10 Biblias, una me la compré en Jerusalén
Y le pregunté un día a mi maestro de filosofía en la universidad del primer semestre, le digo, profe, ¿cuántas veces ha leído su Biblia? Pues he leído un poco de Mateo y he leído un poco de Apocalipsis. Le digo, ¿pero cuántas veces la he leído completa, profe? Pues la verdad, nunca. Este libro, mucha gente, la gente es fascinante, es importante, es parte de una biblioteca completa, pero no lo leen. Este libro es para leerlo. En la medida que tú lo leas y apliques los preceptos de esta Biblia, en esa medida vas a ser sabio. Entonces, aquí vas a encontrar mucha sabiduría. De verdad, lean Proverbios, lean Eclesiastés, lean toda la Biblia. Pero todos estos consejos son para hacernos más sabios. Estamos viviendo ahorita un tiempo muy difícil. Hoy en día, con esto de la pandemia, se notó mucho el efecto que tienen cierta información que se difunde por redes sociales, las famosas fake news, ¿no? Te informan de tanta cosa y mucha gente no sabe si lo que están leyendo es cierto o no es cierto. A uno le dicen, tómate dióxido de cloro, a otro le dicen, lo que debes de hacer es tomar agua caliente y beberla hasta donde la aguantes, y tantos consejos, tantas cosas. Otros dicen, no, esto es del gobierno, esto es una cosa de control, está entrando el nuevo orden, ¿no? Está entrando el nuevo orden mundial ahora, y en realidad no existe. La pandemia es un invento del gobierno para controlarnos a todo el mundo y tenernos encerrados en las casas. Con esto de la pandemia mucha gente tomó decisiones, y decisiones de vida o muerte, y mucha gente se equivocó y tomó algunas de estas falsa información, las tomó como reales y perdieron la vida por haber hecho esto. Y siguen perdiendo la vida. Todavía se siguen difundiendo cosas así. Todavía hay gente que está en contra de las vacunas, ahorita que ya hay vacunas, ¿no? Y todavía todo esto, el problema con la gente es que no sabe a quién creerle. No tiene una piedra de toque para decir, esto es verdad, esto es mentira. No existe esa piedra de toque, pero ¿qué creen? Sí existe. Es la palabra de Dios. La Biblia es la que te puede hacer sabio. Si tú leyeras la Biblia y tú la escudriñaras y la tuvieras en tu mente y en tu corazón y la vivieras, en el momento en que surge una nota, tú inmediatamente dices, eso se refiere en la Biblia a esto. Y tú puedes decidir, puedes tomar una decisión, puedes incluso pedirle a Dios, Señor, ¿qué hago? ¿Me dejo que mi familiar vaya al hospital o no no lo dejo que vaya al hospital? ¿De verdad estarán matando a la gente y sacándole de sus rodillas el líquido sinovial y todo eso? Orar a Dios, preguntarle a Dios, es uno de los consejos de sabiduría que vienen en este libro, y Dios te guía. Lo sorprendente es que Dios te da señales, Dios te guía, Dios se muestra a ti, su mano se ve en las decisiones que vas tomando, y te haces una persona sabia en medio de un mundo lleno de falsa información. Da certeza en medio de la incertidumbre, porque creo que todos en algún momento hemos pasado por un momento así en el que no entendemos, no estamos seguros de qué hacer, y Dios quita esas dudas. Dios habla. Hace un momento que decía, hermano, Dios se manifiesta de muchas maneras, porque decía hace un momento, es una palabra viva que nos enseña, que nos guía, porque no es solo la palabra, el Espíritu de Dios guía a su iglesia, guía a su pueblo y nos enseña, y en eso radica, que te puede hacer que vivas más. Es el punto número 7, porque nos guarda, nos protege. Hay un texto que en mi juventud fue determinante: todo me es lícito, pero no todo me conviene, porque Dios te enseña a discernir entre aquello que pareciera que tienes que hacer para pertenecer a cierto grupo, pero tú entiendes, Dios te da la capacidad de entender. Esa venda es quitada y entiendes que fumar, que tomar, que alguna situación que se te presenta como para que decidas, porque una vez tomada esa decisión no hay vuelta atrás. Pero Dios te guarda, Dios te enseña y Dios te ayuda a tener templanza para tomar decisiones sabias en Dios que repercuten el resto de tu vida. Yo quería comentar de este último punto que dice que te hace que vivas más. Deuteronomio 4:40, que es uno de los pasajes que mi hermano Eri anotó aquí,
Dice, y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Yo me imagino a un médico diciéndote, si tú haces tu dieta, te cuidas, tomas esto, haces ejercicio, vas a vivir más años. Pero si no haces esto, no vas a vivir. El mismo libro de Deuteronomio, en el capítulo 23, habla de leyes sanitarias, leyes de salud, de salubridad. Y les decía en Deuteronomio 23, del 9 al 14, cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Si hubiera en medio de ti alguno que no fuere limpio por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento, una cuarentena, y no entrará en él, una cuarentena. Pero al caer la noche se lavará con agua, una sanitización, porque eso es lo que hace el agua, sanitizarte, una sanitización. Y cuando se hubiere puesto el sol, podrá entrar en el campamento. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allá afuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregarte a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. Mucha gente fanática, porque lamentablemente no hay otra palabra, fanática, podría decir, pero tú no tienes fe, ¿por qué entierras tu excremento? ¿Qué no tienes fe de que Dios te va a guardar de esos polvos tóxicos que te pueden hacer enfermar de una infección? No debes de tener fe y dejar tu suciedad encima. Las leyes sanitarias, yo por eso digo que aquí veo a Dios, un médico, una persona que te está diciendo, mira, haz esto, no seas necio. Les decían al pueblo de Israel cuando tenían unas ollas y tenían algunas fisuras, les decían, quiebralas, ya no sirven. Y los judíos decían, oye, pero no se transmina el agua, no se riega, son servibles, rómpelas. Cientos de años después se descubrió que ahí se quedaban bacterias, y que esas bacterias al unirse con agua, con la sopa, se contaminaban y podían morir de infección. La gente no moría, la gente vivía muchos años porque guardaba las leyes sanitarias de Dios, porque hacía caso a las recomendaciones salubres de parte de Dios. Mucha gente ha muerto del COVID, ha sido cortada su vida, no vive más, porque no lee la Biblia, porque nos fanatizamos, porque olvidamos que a Dios le interesa la salud de nosotros y que debemos de cuidar nuestra salud, y que el hecho de que por eso leí las leyes sanitarias, porque lo sacaban, o sea, era una especie de cuarentena. Cuando a alguien le daba lepra, hermano, le decían, no puede salir de su casa, se tiene que quedar aquí, te aislaban. ¿Por qué no decían, tenemos fe, que vengan los leprosos, Dios nos va a guardar de la lepra? No, Dios les decía, no seas necio. Les decía a Aarón, exclúyelo, mira la casa, tiene una mancha, ciérrala y que nadie entre. Ven a la semana, si la mancha creció y se tornó de tal color, derríbala, quémala y sácala del campamento, porque era una cuestión de lógica, era una cuestión de salud. Mucha gente ha perdido la vida y no se le ha alargado su vida sobre la tierra porque no han tenido cuidado de las cosas salubres, de las leyes sanitarias que están en la Biblia. Este punto es importantísimo, hermanos, para cerrar. La Biblia te puede hacer que vivas más, porque tienes que entender que Dios da leyes salubres, que hace 50 años los cristianos estaban en contra de las vacunas. No es nuevo lo del COVID, no es nuevo. Cuando eran los niños hubo una campaña contra los cristianos, contra los católicos, porque decían, las vacunas son del diablo. Y cuando los padres empezaron a dar, ¿dónde está tu fe? Y cuando se empezaron a dar cuenta que los niños morían, los empezaron a vacunar. El violín era satánico por Paganini. Y muchas cosas que nosotros, por nuestra poca falta de lectura bíblica, por nuestra falta de sabiduría y de discernimiento, pues hemos creído. Y mucha gente ha muerto, no se le ha alargado la vida por este tipo de cosas, porque no leemos la Biblia. Porque la Biblia se lee, pero con la sabiduría y la guianza del Espíritu Santo. Y si viéramos estos capítulos como Deuteronomio 23, leyes humanitarias, o sea, yo no entiendo, de verdad no entiendo a la gente que
que toma decisiones de este tipo y ahora los resultados ahí están. Gente que mueren 3, 4, 5 personas y los pastores por no desdecirse, por no retractarse de ya un error que cometieron. Si alguien está viendo esta transmisión, yo le invito en el amor de Cristo y en algún momento ha tenido esa percepción de decir, no, ¿dónde está tu fe? Que reflexione hoy, que hoy reflexione y que aprendamos la humildad y la sencillez y el arrepentimiento que está en la Biblia y regresemos y hagamos una retrospección y nos arrepintamos y empecemos a tomar estas medidas. Porque son importantes. Mi hermanito René Lucero Flores nos dice, como estoy ahora aislado, mi hermanito lamentablemente tiene esta enfermedad, el COVID, y él está aislado. Y es un bien, eso es amor al prójimo. Eso es amar al prójimo, porque mi amor al prójimo me va a hacer que yo no desee el mal, pero que tampoco se lo lleve, que yo no le lleve el mal a mi prójimo, ¿no? Entonces, este punto, hermano, es importante. Me gustaría escuchar también su comentario, porque es muy importante este último punto. Sí, hablando de lo que acabas de decir, de cómo con el pretexto de la fe caímos en fanatismos y en actitudes que no son de Dios. Se han perdido vidas, se han dañado familias, ha pasado tantas cosas. Apenas ayer, antier, se hizo noticia viral el caso de este pastor que se enterró vivo, porque según él tenía mucha fe y que él iba a resucitar como Cristo. O sea, él se creía con la fe suficiente para emular en la resurrección de Cristo. Y le dijo a sus congregantes, hagan el hoyo y me van a enterrar y van a ver que yo al tercer día voy a resucitar. O sea, tengo fe, yo sí tengo fe, no ustedes no. Y los mismos le dijeron, no, pues ¿cómo vas a hacer eso? Es un delito. No, ¿cómo que? Y logró convencerse a algunos que lo hicieron el hoyo, se metió amarrado y todo, y lo cubrieron y esperaron los 3 días. Y cuando pues no salía, no resucitó, lo destapan, pues el hombre murió asfixiado ahí adentro, ¿no? Este hombre no leyó la Biblia completa. No sé cómo pudo haber llegado a ser pastor sin haber leído la Biblia completa. Si a este pastor se le presenta a Satanás y le dice, tírate de aquí, del pináculo del templo, tírate, y los ángeles, dice la Biblia que los ángeles te van a atrapar en sus manos, no dejarán que tu pie tropiece sobre piedra. Él lo hubiera hecho, sí, yo tengo fe, y se hubiera aventado, algo que Jesucristo, nuestro maestro divino, no lo hizo. Porque cuando el diablo le dice al Señor Jesús, tírate, el Señor le dice, no tentarás a Jehová tu Dios. No lo tentarás. O sea, esto que estás queriendo que yo haga es en contra de la voluntad de Dios. Yo sé que me tengo que cuidar. Todas las personas, Jesús también tuvo que cuidar su vida. José tuvo que cuidar la vida de Jesús cuando era pequeño y tuvo que andarlo escondiendo. O sea, hay cosas que tenemos que hacer que están a nuestro alcance, que nos protegen nuestra vida y que tenemos que hacer. No es falta de fe, es simplemente atención al valor, al cuidado que debemos de tener, no solo a nuestra vida física, sino también a nuestra vida espiritual. También nos habla la Biblia de que sobre todas las cosas, guarda tu corazón. O sea, nos habla Dios de que tenemos que cuidar todo, nuestra vida, nuestra salvación, con temor y temblor, y no andar ahí haciendo ejercicios de fe y queriendo demostrarle a la gente que podemos ser capaces, que tenemos una fe tan grande que podemos mover una montaña y traerla. No, hay cosas que la Biblia nos marca claramente que tenemos que seguir. Acaba de mencionar el hermano todas las leyes de sanidad. Cuando nos dicen póngase un cubrebocas, ¿qué mal te hace que te pongas un cubrebocas? Más bien te hace bien. En estos tiempos yo cada año me enfermaba de gripa 2-3 veces al año por el contacto con los niños en mi trabajo. Seguido andaba yo enfermo de gripe, y con esto del cubrebocas ni gripa me ha dado. Y dije, bendito Dios, ¿desde cuándo hubiera hecho eso? Para traerme un cubrebocas médico, ¿no? Para evitarnos, sobre todo en los tiempos de fríos o cuando luego necesitaba yo, pues sí, un poquito de ayuda porque mi cuerpo no es tan bueno para defenderse de las enfermedades respiratorias, ¿no? Pero era tan sencillo. Dios nos da la clave, ¿no? De ahí que seamos sabios y guardemos estos 7 consejos que hoy les estamos dando, pero todos los 7 se resumen en una sola cosa. Lee la palabra de Dios, estúdiala, permítele a Dios que te hable a través de ese libro
y vívela, sigue sus enseñanzas. Esa sería mi conclusión de este programa. ¿Cuál sería la silla, hermana? Pues el tema se llamó las 7 cosas más importantes que debes saber de la Biblia. Y pues se resaltan las que escucharon en esta charla. Pero la invitación ahora es que de manera personal descubra otras cosas importantes para usted, aquellas que Dios habla a su vida y que se vuelven pasajes inolvidables, pasajes que siempre están presentes, así como dice que los guarda y quedan sellados en lo profundo de nuestro corazón. Descubra esas palabras de Dios que son para usted, que las necesita y que Dios está atento. Solo es importante tener el deseo, la voluntad de querer aceptar este regalo de Dios a su vida, leyéndola, y encontrará más de 7 cosas importantes para su vida de la palabra de Dios. Yo quiero, como conclusión, invitarlos a reflexionar en este asunto de la pandemia. Lamentablemente, insisto, mucha gente ha muerto y mucha de ella ha sido daño colateral. Una persona imprudente ha contagiado a gente inocente y esta gente ha muerto. Yo quiero leer Proverbios capítulo 2 como conclusión, y dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Aquí está la sabiduría. Lean la Biblia, hermanos. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Un saludo para todos. Mi hermano Pigi, que está detrás de cámaras, que Dios le bendiga. Saludos a mi hermano Roger, a mi hermano Rogelio, a Sarita, perdón, no a Roger, mi hermano Rogelio, mi hermano Rogelio y Sarita, que no pudieron estar el día de hoy, pero les mandamos un saludo, los extrañamos mucho. Que Dios les bendiga. Un saludo a todos. La paz de Dios, que Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermano. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere.